chicos, el día de hoy vamos a checar otros de los procesos de programación de la conducta. En este caso van a ser conciencia, aprendizaje y memoria. Vamos a empezar con la conciencia. Bueno, pues de manera general, la conciencia es la forma de pensamiento conforme al actuar de los hombres. Se puede decir que es un yo sentido, o sea, que quiere decir que yo creo mis propias ideas, yo creo mi propio comportamiento y mi manera de ser según el entorno en el que esté. También nos dice que la conciencia puede ser la participación del individuo en acontecimientos del ambiente y que coincide con el estado de alerta. O sea, cómo nos comportamos según las circunstancias o el entorno en el que estemos, siempre y cuando estemos en estado de alerta. Y tenemos dentro de esto diferentes tipos de conciencia. Una de ellas es la conciencia individual. Nos dice que por medio de esta, la persona establece qué es lo bueno y qué es lo malo para sí. O sea, que hacemos conciencia, como su nombre lo dice, valga la redundancia, hacemos conciencia de lo que es bueno para nosotros o lo que pueda llegar a ser malo, lo que pueda ser perjudicial. Por ejemplo, nosotros a cada quien nos han inculcado con valores diferentes. Cada quien sabemos lo que es bueno y lo que es malo para nosotros, ¿sale? Eso es la conciencia individual. Después tendríamos la conciencia social. Esta nos dice que se va a establecer lo que es malo o bueno para la comunidad como un todo. O sea, que hablamos de que un grupo de personas determina lo que es bueno o lo que es malo en el entorno en el que se encuentran. Por ejemplo, se habla mucho de conciencia social cuando hablamos, por ejemplo, del medio ambiente. Todos en conjunto, todas las personas que habitamos el planeta, tenemos conciencia social de lo que puede ser bueno para el planeta y lo que no. Sabemos que es malo tirar basura, sabemos que es malo utilizar plásticos y sabemos que es bueno reciclar. Cada quien decide, o más bien determina, qué tipo de comportamiento seguir, si seguir el bueno o seguir el malo. Después tendríamos a la conciencia emocional. Esta nos dice qué es bueno y qué es malo, y también nos habla de cómo afecta el estado emocional del entorno en el que estamos y de nosotros mismos. Es decir, la manera en la que nos comportamos según el entorno en el que estemos, el tipo de emociones que tenemos según el entorno en el que estemos. La conciencia temporal nos dice que por medio de esta, el individuo como tal va a tomar conciencia sobre el ambiente que lo rodea, o sea, sobre su entorno, y de cómo lo afecta al individuo y al resto de las personas a lo largo de un periodo de tiempo. O sea que nos dice que es la manera en la que los individuos reaccionan a una determinada situación en un lapso de tiempo. Por ejemplo, cuando empezamos a hacer conciencia de qué queremos para nuestro futuro, que si es bueno o malo y cómo puede influir en las personas que sigan después de nosotros. Después tendríamos la conciencia psicológica. Aquí nos dice que las personas advierten su propia presencia y la reflexión de los actos que tenemos. O sea, que somos conscientes de nuestros actos, de nuestro comportamiento y decidimos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y finalmente la conciencia moral, que es la que cada quien tenemos de acuerdo a reglas morales y normas. O sea, de acuerdo a los valores que nos han inculcado en casa. Después tendríamos lo que es el aprendizaje. Este es el proceso a través del cual el ser humano adquiere o modifica habilidades, destrezas, acontecimientos, conocimientos o conductas. Y todo esto viene de la experiencia, del estudio, de la observación, del razonamiento o de la instrucción. O sea que en resumidas cuentas es el proceso de formar experiencia y adaptarla para futuras ocasiones, el adquirir nueva información para poderla utilizar en un futuro.
El aprendizaje también es el proceso de tomar la información y almacenarla en la memoria. Y bueno, tenemos muchas teorías dentro del aprendizaje. Las principales es la teoría conductista, que nos habla que los patrones de conducta influyen en la manera en la que recibimos la información. Y la cognitiva, que creó Jean Piaget, que nos habla de que desde la infancia vamos adquiriendo información y la vamos modificando conforme vamos desarrollándonos. Ahora bien, tenemos entonces diferentes tipos de aprendizaje. Vamos a empezar con el aprendizaje explícito. Este nos dice que es la manera de adquirir nueva información que va a ser relevante y que requiere cierta atención. O sea que es aquí donde más ejercitamos nuestro cerebro. Es información importante que requiere mucha atención y mucha dedicación para captarla. Por ejemplo, cuando ustedes tuvieron que aprenderse los huesos o los tipos de circulación en anatomía, pues fueron situaciones o conocimientos relevantes que requerían mucha atención para poderlos captar y que hicieron que su cerebro se ejercitara. Después tenemos el aprendizaje no asociativo. En ese nos dice que se basa en aprender por medio de la asociación entre dos estímulos o ideas. O sea que nuestra mente va a asociar determinados conceptos. Por ejemplo, si yo les empiezo a decir puerta, comedor, sala, ventana, pues ustedes toda esa información la van a asociar a que el concepto que yo trato de referir es una casa, ¿sale? Luego tendríamos el aprendizaje implícito. Este no es intencional. De hecho, se obtiene como resultado de diferentes conductas automáticas. Por ejemplo, hablar, moverse, caminar. O sea, nosotros no intentábamos adquirir esa información. Lo que sucedió es que en base a las experiencias y de forma automática comenzamos a hablar y aprendimos a caminar. Luego tendríamos el aprendizaje no asociativo. Este nos dice que a través de un estímulo que cambia la respuesta, lo vamos a relacionar y vamos a adquirir nueva información. ¿A qué se refiere? A que nos dan tantas veces la información que ya no la asociamos con nada, ya la reconocemos desde el inicio, ¿sale? Luego está el tipo de aprendizaje pues más común, el aprendizaje significativo. Este se caracteriza por recolectar información, seleccionarla, organizarla y establecer relación entre conceptos. O sea, lo que hacemos a diario. Cuando nos dan un concepto nuevo, le damos un significado y lo almacenamos en la memoria y después lo vamos asociando con otros temas. Luego tendríamos el aprendizaje cooperativo. En este, de forma cooperativa, como su nombre lo dice, permite que se dé el aprendizaje y nos vamos a apoyar en el conocimiento y en el conocimiento de los demás. Se genera, por ejemplo, cuando hacemos salas de estudio o cuando trabajan en equipo. Hay alrededor de 5 personas, todas aportando ideas y de esta manera vamos adquiriendo nueva información. Después está el aprendizaje colaborativo. Este es muy parecido al cooperativo. La diferencia es la forma en la que captamos la información. Porque aquí una persona, bueno, en el anterior eran muchas personas dando puntos de vista. Aquí una sola persona da la información y los demás eligen cómo captarla. Lo que sucede en el salón de clases. Yo les doy la información y cada uno de ustedes decide cómo la va a captar. Luego tendríamos el aprendizaje emocional. Este nos permite gestionar emociones para el proceso de aprendizaje. Nos ayuda porque mejora la relación con las demás personas. O sea que si involucramos nuestras emociones al momento de aprender, es más fácil que se nos queden grabadas las cosas. Otro muy común es el aprendizaje observacional.
Este nos dice que es una forma, es el tipo de forma de aprender más común y se basa en una situación donde participa una persona que hace una acción y da el ejemplo a otro que observa y aprende el proceso. Lo que sucede cuando estamos en prácticas. Nosotros como docentes les ponemos el ejemplo de cómo se hace el procedimiento y ustedes observan y lo aprenden para realizarlo después. También tenemos el aprendizaje experiencial, como tal, basado en experiencias. Las personas viven una situación o un suceso y aprenden a través de este. Como por ejemplo, cuando ustedes empezaron la carrera, estaban en fundamentos y llegaron a ponchar muchas veces las venas. Bueno, pues fueron agarrando experiencia cada que canalizaban hasta que les resultó favorecedor tanta práctica. Y aprendieron de ello que no debemos de lastimar a los pacientes. Otro es el aprendizaje por descubrimiento. Este hace que las personas que aprendan o que van a aprender lo hagan constantemente y van a interactuar, se van a cuestionar, van a buscar información. Aquí hablamos de personas autodidactas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos dan la información, pero nosotros no nos quedamos con lo que nos dicen. Investigamos, preguntamos, resolvemos dudas, seguimos indagando, que es lo que ustedes deberían de hacer con cada materia que reciben, con cada tema. No quedarse solo con lo que les decimos nosotros en clase, sino seguir indagando, seguir investigando para obtener la mayor información posible y despejar el mayor número de dudas. Otro más sería el aprendizaje memorístico. Este fija conceptos en el cerebro. No es recomendado para aprender temas que requieren reflexión. Se utiliza más bien para memorizar, por ejemplo, fechas, nombres, que se aprenden con repetición. Por ejemplo, los huesos. Los huesos los vamos a aprender de forma memorística. ¿Por qué? Porque son nombres que se nos tienen que quedar grabados. Muy diferente, los tipos de circulación no se deben de aprender así memorísticamente. Este más bien sería un aprendizaje explícito o asociativo, porque aquí tenemos más bien que reflexionar, ¿sale? Y finalmente está el aprendizaje receptivo. En este nos dice que vamos a comprender, asimilar y reproducir la información. Las personas que aprenden solamente son receptores, no participan en el proceso de modificar o aportar información, que es también una parte de lo que realizamos en la escuela. Ustedes escuchan y van recibiendo toda la información, todo el conocimiento y lo almacenan para sí mismos. Luego tenemos también lo que es la memoria. Bueno, pues la memoria es una función del cerebro que nos permite adquirir, almacenar y recuperar información de diferentes tipos de conocimientos. Otra definición es la capacidad del cerebro de retener información y recuperarla. Dentro de la memoria tenemos 3 fases para que el cerebro pueda crear un recuerdo. La primera fase es la codificación. Bueno, pues mediante la percepción, o sea, los estímulos que captamos con los sentidos, y mediante la atención también, se incorpora nueva información a nuestro sistema. O sea que todos los estímulos externos los vamos a captar y eso sería la codificación. Una vez captados los estímulos, pasamos al almacenamiento. Bueno, pues para que la información sea duradera, tenemos que almacenar en la memoria esa información que captamos. Por ejemplo, cuando escuchamos un sonido, el recibir ese estímulo es la codificación. Ahora, almacenar el sonido en la memoria es el almacenamiento. Y, por ejemplo, si después, pasados días, semanas o años, escuchamos el mismo sonido, entraríamos a la fase de la recuperación, donde podemos recuperar esa información que se guardó para poder recordar qué tipo de sonido era. Por ejemplo, si escuchan ladrar a un perro,
Lo escuchan de primera vez, almacenan en la memoria que es el sonido de los perros. Días después que escuchen nuevamente ese sonido, su cerebro va a tomar esa información y les va a recordar que lo que están escuchando es un perro, porque así lo almacenaron antes. Y bueno, tenemos diferentes tipos de memoria. Tenemos, por ejemplo, la de corto plazo, que es el espacio donde está la información, mientras ésta se procesa de forma temporal. La de largo plazo, pues se almacena experiencias, se almacena información durante un periodo muy largo de tiempo. La memoria episódica, también llamada autobiográfica, es con la que recordamos episodios del pasado o algún tipo de anécdota. La semántica es el tipo de memoria necesaria para el lenguaje, porque nos hace recordar símbolos, recordar letras, recordar nuestro idioma o los idiomas que vamos adquiriendo. La prospectiva recuerda actividades a futuro, o sea, lo que nosotros tenemos planeado hacer en un futuro. La procedimental es la información que se almacena y recupera de forma inconsciente. Por ejemplo, los nombres de las personas. Cuando vemos a alguien en la calle que tenía mucho que no veíamos, de forma inmediata regresa el nombre de esa persona. Y la retrospectiva recuerda acciones del pasado. Bueno, con esto entonces terminamos estos procesos de programación de conducta. Recuerden por favor checar en plataforma la psicopatología de cada uno de los trastornos mentales que se generan a partir de conciencia, aprendizaje y memoria. Por el día de hoy sería todo, chicos, que tengan un excelente día y cualquier duda ya saben dónde encontrarme.